empezamos con los slides. No sé si se está visualizando. Disculpa, no sé si soy yo solo o hay un zoom muy grande en la pantalla. Solo veo la esquina superior izquierda. Ah, yo estoy viendo bien. Fíjate si con F5 no se arregla. O apretando la grillita y volviendo a cliquear, a veces me arregla esas cosas. Abajo. Bueno, Creo que apretó F5. Sí. bien, ¿ya está resuelto? No, probé con lo de la grilla, pero no se arregló. Voy a apretar F5. Bueno, mientras les voy contando que para este tema, introducción al procesamiento de transacciones, pueden leer el capítulo 21 del NAVATE. Para la parte de control de concurrencia, ahí en el campus les dejé un link a un libro de Phil Bernstein, que es un investigador de Microsoft, experto en este tema y en el tema de recovery también. Entonces, bueno, ahí pueden bajar, que está en forma gratuita, la bibliografía, el libro y algunos de los ejemplos, no de hoy, sino de los temas que vamos a ver las próximas dos clases, los van a encontrar en esa bibliografía que referencio ahí en el campus. Y bueno, entonces eso por un lado. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, inclusive gráficos como el que está ahora en pantalla, que son del capítulo 21 del NAVATE. A ver. Muy bien, entonces, estos temas con los que vamos a continuar también se vinculan con la parte, con el nivel de abstracción más bajo, digamos, del motor más cercano al nivel físico, ¿no? No tanta una cuestión de diseño y cercana al usuario, ¿no? Como ya lo vimos en el tema de optimización de consultas, ¿no? ¿Qué pasa con los módulos del sistema de gestión? ¿Qué funciones cumplen con el objetivo de, primero, que la base de datos siempre esté en un estado consistente, pero también que tenga un buen rendimiento, ¿no? El tema de performance, ¿no? Y cómo, bueno, resolver o qué estrategias tener frente a un requerimiento de usuario, por ejemplo, ¿no? Como era el caso de escribir una consulta en un lenguaje de manipulación de datos y que el sistema de gestión la tuviera que resolver accediendo a la base de datos, que es lo que vimos en procesamiento y optimización de consultas. Ahora ingresamos a esta área donde vamos a hablar de transacciones. Entonces, la transacción describe una unidad de lógica de procesamiento de la base de datos, ¿no? Acá dice, en el slide en rojo, dice unidad lógica de procesamiento de la base de datos. Bien. Recuerden que, o sea, yo puedo tener un programa, ¿verdad? Ese programa en ejecución es un proceso, ¿verdad? La transacción va a ser un programa en ejecución, ¿sí? Pero que accede a la base de datos, ya sea para leer o para escribir, ¿no? Para recuperar datos o para modificar datos. Entonces, esa va a ser la transacción para nosotros. Pero además decimos que es una unidad de lógica de procesamiento. Después vamos a ir detallando un poco más. ¿Por qué menciono acá un programa? Porque yo puedo tener un programa, o sea, ciertas líneas de código que se ejecuten varias veces, hasta inclusive en simultáneo, o también puede ser en forma concurrente. Es el mismo código que se ejecuta en tiempos diferentes o en el mismo tiempo por distintos usuarios. Son distintas transacciones con el mismo código. O podrían ser de distintas transacciones de distintos programas, pero que quizás accedan a los mismos datos de la base de datos. Entonces vamos a describir un poquito en qué escenario nos vamos a mover ahora
con respecto a este tema. Dice, trabajaremos en un entorno multiusuario con multiprogramación, con una ejecución entrelazada, interleaved execution, ¿no? O una ejecución concurrente, ¿sí? Entonces, en esta figura, que como dice bien en el slide, está extraída del libro de Navate, ¿no? Dice interleaved processing versus parallel processing of concurrent transactions, ¿no? Tenemos en el eje X el tiempo, T1, T2, etcétera, y luego vemos el uso de CPU. En la parte izquierda del gráfico, donde tenemos que transcurre entre el T1 y el tiempo T2, tenemos una ejecución entrelazada. Tenemos una sola CPU, un solo procesador, ¿sí? Y tenemos dos procesos en ejecución, el proceso A y el proceso B. Entonces, se reparte el tiempo de procesador, de CPU, entre los dos procesos. Entonces, asigna un quantum, ¿no? o un periodo, ¿sí? de procesador de CPU para el proceso A. Luego, cuando se le termina ese tiempo, queda en bloqueado, ¿verdad? Y pasa al proceso B, y ahí ejecuta el proceso B, se le termina su tiempo asignado de CPU, pasa bloqueado, vuelve el proceso A, y así. Esta es esta ejecución entrelazada que simula un procesamiento paralelo, pero no lo es un procesamiento concurrente, ¿no? Para el usuario, como esto es muy rápido, para el usuario el proceso A y B están ejecutando al mismo tiempo, pero la realidad es que no es así. En la segunda parte del gráfico, entre los tiempos T3 y T4, ahí tenemos dos CPUs. Y tenemos el proceso C, que corre en una CPU, y el proceso D, que corre en otra. Esto es un procesamiento paralelo, ¿sí? Que es diferente al procesamiento entrelazado. En nuestro escenario vamos a tener el procesamiento entrelazado de los tiempos T1 y T2, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar multiprogramación, ¿sí? Y también en este escenario con el que vamos a trabajar, vamos a tener múltiples usuarios accediendo a la base de datos en forma concurrente, es decir, bueno, en simultáneo, ¿sí? Entonces, por eso nuestro escenario va a ser multiusuario y con multiprogramación. Bien, entonces, ejemplos de la vida diaria. Dice, alta disponibilidad y respuesta rápida para cientos o miles o millones, digamos, de usuarios accediendo a la base de datos en forma concurrente. Y menciona, bueno, la reserva de pasajes de aerolíneas, operaciones bancarias, uso de tarjetas de crédito, supermercados y otros. Es importante lo que dije antes, ¿no? Dice alta disponibilidad, o sea, que los datos estén disponibles, ¿no? Que el sistema quede bloqueado durante N minutos porque hay un usuario que está intentando reservar un asiento de avión y no se decidió. Y tiene ahí bloqueado todo el sistema, eso no sirve. Respuesta rápida y que siempre la base de datos esté en un estado consistente, ¿verdad? O sea, después vamos a ver cuáles pueden ser los posibles problemas o estados no consistentes. Hay estrategias para garantizar eso, que las vamos a ir desarrollando. Entonces, a ver, supongamos, para describir algún escenario, bueno, un ejemplo que yo ya había dado hace varias clases atrás, al principio, ¿no? Esto de una transferencia bancaria, yo digo, bueno, yo accedo en un cajero a mi cuenta de banco y quiero hacer una transferencia e indico qué dinero voy a transferir a otra cuenta y hago la operación, ¿no? Y a mí no me importa si hay otro usuario que está accediendo a su cuenta del mismo banco y está haciendo otra transferencia. Para mí eso es transparente, ¿no? O sea, el sistema me lo hace ver así.
Entonces yo accedo a mi cuenta y especifico la operación que voy a realizar. Entonces el sistema debe fijarse si tengo saldo para hacer la transferencia. Si es así, debita el importe de mi cuenta y luego lo acredita en la otra cuenta, que obviamente tuve que chequear que sea una cuenta válida, que exista, etcétera, ¿no? Cuando lo acredita, o sea, debita de mi cuenta, hace la resta de mi saldo y le suma al otro la cantidad de dinero, ¿no? Pero yo había planteado aquella vez qué pasa si en el medio, o sea, debita de mi cuenta y antes de acreditar en la otra cuenta ocurre un fallo, por ejemplo, se cae el sistema y queda incompleta esa operación de transferencia. Bueno, habíamos dicho eso así no puede quedar, porque hay un dinero que quedó en el medio, ¿no? de esta operación. Y bueno, entonces, si quedara así, tendríamos la base de datos en un estado inconsistente, porque se debitó de mi cuenta y no se acreditó en la otra. Entonces, ¿la transferencia se hizo o no se hizo? Entonces, eso lo queremos evitar. Entonces, ese es un ejemplo de una transacción, ¿no? La transacción que hace esta operación de transferencia y que dice unidad lógica de procesamiento. ¿Por qué? Porque la transacción no puede quedar incompleta. O se hace toda completa o no se hace nada. En ese caso habría que deshacer lo que quedó incompleto, ¿verdad? La transacción incompleta. Entonces ese sería un ejemplo de unidad lógica de procesamiento, ¿no? Se procesa toda la transacción o ninguna operación de la transacción. Bien. Otro ejemplo de un escenario donde empieza a tomar importancia esto de las transacciones y el acceso en este entorno multiusuario de multiprogramación sobre la base de datos. Pongamos en el supermercado que tenemos una línea de cajas, 20 cajas, por ejemplo, con los cajeros, ¿no? Entonces, supongamos que hay dos clientes del supermercado que están justamente en la caja para pagar su compra. Y da la casualidad que justo, simultáneamente, en dos cajas diferentes, ¿no? Las cajeras o cajeros pasan el mismo producto que compró una persona y compró la otra, lo escanean para ver la descripción del producto y el precio. Es el mismo producto. Pongamos, no sé, compraron, no sé, no, ¿qué podría? No sé, el mismo café, las dos personas. En ese momento que lo escanean, ¿no? Lo pasan por la lectora de código de barras, el sistema, o sea, desde los dos cajeros, están accediendo al mismo dato, que es la descripción de ese producto que dirá café de tal marca, no sé, bolsa de tantos gramos, ¿no? Bien, y tal precio, ¿no? Eso es un acceso a la base de datos para lectura, ¿no? Leen la descripción del producto y lo muestran en las respectivas pantallas de los dos cajeros, 2, 3, n cajeros, lo que suceda en forma simultánea, ¿sí? Muy bien, obviamente estas dos personas quieren comprar ese producto, así que eso se acredita o sea, en la lista de los productos comprados que después las personas van a pagar. El tema es que además de leer la descripción del producto y mostrar el precio, lo que hace el sistema es actualizar el stock, porque dice, bueno, este producto está siendo vendido, tengo uno menos, ¿verdad? Para que haga un control de para qué llevo el stock, porque cuando me quedo casi sin productos tendré que reponer. Habrá un punto de reposición donde el supermercado dice, bueno, tengo que pedir más café porque ya me estoy quedando sin esta mercadería. Bien, entonces desde los dos cajeros se compra el mismo producto y tienen que decrementar el stock, ¿sí? Entonces, los dos simultáneamente quieren modificar la base de datos y el mismo dato, el stock de ese producto. ¿Sí? Quizás en una tercer caja haya otra persona que está haciendo una devolución del mismo producto. Se llevó ese café y bueno, no se tuvo un problema, lo devuelve, ¿no? Entonces, bueno, eso tendrá que, por ahí, ese producto hasta lo vuelven a poner a la venta. Entonces, en ese caso,
incrementan el stock por la devolución. Y esto quizás esté ocurriendo en simultáneo. Y es todo sobre el mismo dato de la base de datos. Les pregunto, ¿no? O sea, estoy dando ejemplos de escenarios donde tengo varios usuarios que pueden acceder al mismo dato de la base de datos, ya sea para lectura o para escritura. ¿Qué les parece que podría traer problemas sobre la consistencia de la base de datos? ¿La lectura o la escritura? ¿O ninguna de las dos? ¿O ambas? Y puede traer más problemas la escritura, ¿no? Claro, Claro, sí, concuerdo. sí, en general lo que trae problemas y que pueden generar inconsistencias es una escritura que se intenta hacer en forma concurrente, ¿no? Y ya en un ratito vamos a ver los ejemplos. Bien. Entonces, bueno, esto es simplemente para describir en esta introducción un escenario donde, de la vida diaria, donde los sistemas utilizan transacciones. Bien. Bien. Bueno, esto que acabo de decir del acceso simultáneo a elementos de la base de datos que puede generar inconsistencias, está estudiado en el área que se llama control o técnicas de control de concurrencia, o sea, del acceso concurrente a la base de datos. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Cuando una transacción del sistema falla, ¿sí? Hay un módulo del sistema de gestión y un área de la disciplina que se encarga de la recuperación ante fallos, recuperación de la base de datos ante fallos, ¿no? Y eso también lo vamos a ver, que es el recovery. Bien. Entonces, a ver si... bueno, o sea, esos serían dos problemas que surgen cuando trabajamos con transacciones, ¿no? El tema de controlar la concurrencia y cuando el sistema falla y las transacciones que estaban en ejecución, bueno, quedan canceladas, quedan abortadas, ¿no? ¿Qué pasa con el estado de la base de datos? Hay que llevarlo a un estado consistente. Eso es el recovery. Bueno. Entonces, voy a resaltar una cosita más que acá no sé si está escrito, pero yo, bueno, lo tengo acá escrito, ¿no? Esto de que la transacción es la unidad lógica de procesamiento de la base de datos, pero que accede a la base de datos, ¿verdad? Porque también podemos hablar de transacciones en otros entornos. Van a ver que cosas que uno empieza a mencionar acá tienen que ver también con el tema de sistemas operativos. Yo ya mencioné proceso, el estado bloqueado o ejecutando. Eso tiene que ver con el tema o el área de sistemas operativos, y esto está como ahí vinculado también. Bueno, entonces, tenemos un modelo simplificado de la base de datos, ¿no? Para este tema. Vamos a ver a la base de datos como una colección de ítems de datos. O sea, acá introducimos el término ítem de datos. El ítem de dato es lo que se va a leer o a escribir. Y el ítem de dato se define qué es. Puede ser un campo, puede ser un registro, puede ser un archivo, puede ser la base de datos, puede ser un bloque. Nosotros vamos a seguir trabajando con bloques. Tenemos el bloque de buffer de memoria principal, tenemos el bloque de disco. Según la definición de ítem de datos, que se lo especificó al sistema de gestión, eso, que ya sea que el ítem de datos sea el registro, o sea un campo, o sea un archivo, eso se llama granularidad, el tamaño del ítem de datos definido. Bueno, y cada ítem de datos tiene un nombre único para el sistema.
Entonces, ¿y por qué defino el ítem de datos? Porque sobre eso voy a hacer, por ejemplo, una operación de lectura o escritura. Y sobre eso también, sobre el ítem de datos, luego voy a pedir permisos para leer o para escribir, que eso lo vamos a ver en control de concurrencia. Bien. Entonces, la transacción, dice, es la ejecución de un programa que accede para lectura o modifica los contenidos de la base de datos. Las operaciones de acceso a la base de datos que una transacción puede incluir son la lectura del ítem de dato o la escritura a través de un read item o write item. ¿Sí? X es el nombre genérico que le damos al ítem de datos. O sea que acá ya no nos va a interesar si X es una variable, si es una tupla, si es toda una relación o si es un bloque de datos, sino que para nosotros va a ser X el ítem de datos que se lee y se escribe. Y como dije recién, la unidad lógica de transferencia entre disco y memoria principal sigue siendo el bloque. Entonces, bien. Leo por si no me quiero olvidar de decirles nada. Bien, entonces, recién mencionamos la operación de lectura y de escritura. Vamos a analizarlas un poquito. La ejecución de un read item de X, ¿no? Incluye encontrar la dirección de bloque de disco que contiene al ítem de dato X. O sea, eso es una dirección física. Copiar el bloque de disco en memoria principal, si ya no estaba en el buffer, porque a lo mejor ya estaba en el buffer de memoria, pero si no está, tengo que traer ese bloque de disco a memoria principal. Y luego tengo que copiar el ítem X desde el buffer de memoria principal a la variable X local, ¿no? Del programa. Entonces, dice, asumimos que la variable de memoria se llama igual que el ítem de datos. Bien. Entonces acá vamos a trabajar con 3 áreas de memoria. El área de disco, el área de memoria principal y el área de memoria que es local a la transacción, al programa que se está ejecutando. Bien. Ahora, la ejecución de una escritura de un write item incluye, primero, encontrar la dirección de bloque de disco que contiene al ítem de dato. Copiar ese bloque de disco en memoria principal si ya no estaba en memoria principal, ¿no? Si no estaba. Bueno, actualizar ese ítem de la variable del programa al buffer de memoria principal. Y luego actualizar el bloque en disco con el contenido de buffer de memoria. ¿Sí? Entonces son esos pasos para la escritura. Ahora, este último punto, que es el punto 4 del write, dice, ojo, puede ser esta actualización de bloque de memoria principal a disco, puede ser inmediata o diferida. Y esto lo decide el Recovery Manager o el sistema operativo. Porque hay una política del sistema operativo que decide cuándo baja el buffer de memoria a disco. ¿Sí? Saben que esa es la operación más lenta dentro del sistema, ¿verdad? Bien, entonces, en función de eso, quizás la transacción especificó una operación de lectura y se ejecutaron todos los pasos y se actualizó el bloque, pero quedó en buffer de memoria esperando a que el sistema operativo decida bajarlo a disco. Y ese es un punto crucial. A veces el sistema de gestión, a través de su Recovery Manager, fuerza esta escritura en disco real. Dice, no, esto es urgente, lo tiene que bajar a disco ahora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, entre que está en memoria principal y el sistema operativo decide bajar a disco, en ese tiempo puede ocurrir un fallo. Si se corta la corriente, se perdió el dato, no fue a disco. Pero para la transacción quizás ya había terminado, porque había hecho todo y estaba todo en disco, pero no lo estaba. Entonces, esas situaciones también las tiene que considerar el sistema de gestión a través de su Recovery Manager
para que la base de datos, bajo ninguna circunstancia, quede en un estado inconsistente. Bien. Bueno. Entonces, tenemos acá un ejemplo de una transacción donde dice, hace una T sub I, hace un read item X, X igual X más M, y write item X, ¿no? Dice, la transacción ejecutada por varios usuarios pueden acceder al mismo ítem de datos concurrentemente. Si no hay control de la concurrencia, pueden aparecer problemas y llevar a la base de datos a un estado inconsistente. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los problemas que podrían surgir si no hay un control del acceso concurrente. Y estos son el lost update o actualización perdida, dirty read o lectura sucia, y la lectura no repetible o unrepeatable read, ¿no? Vamos a ver esos tres escenarios. Los ejemplos que voy a mostrar ahora también son del Navate, los vamos a analizar, están en la parte de pizarrón, que voy a mostrar ahora. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ir directamente, lo que está ahí escrito es lo que está en el slide, a este ejemplo que dice problemas, o sea, ¿por qué es necesaria la concurrencia? ¿No? El control de concurrencia, perdón. Dice, bueno, los problemas que pueden surgir. Lost update o actualización perdida, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos dos transacciones, T1 y T2, ¿no? Y lo que está mostrando esto es una ejecución entrelazada de ambas transacciones. Entonces dice, primero T1 hace un read item de X, y luego hace un X igual X menos N, una variable, actualiza el valor leído. Luego, T2 hace hace un read item X, y luego X igual X más M. Esas son las operaciones de T2. Luego T1 hace un write item X y un read item Y. Luego T2 hace un write item X. Y luego T1 hace Y igual Y más N y hace un write item Y. Bien, entonces esta sería una ejecución entrelazada de las transacciones T1 y T2. T1, el Navate lo asocia, por ejemplo, con la compra de la reserva de un pasaje aéreo. Y T2 cuando hace una devolución de M pasajes aéreos, ¿no? Entonces, bueno, se supone que en X quedaría la cantidad de asientos reservados, ¿no? Un poco la idea de dónde de lo que podría llegar a representar esto. Entonces vamos a ver qué problema surge de este entrelazamiento, ¿sí? A ver, acá dice, supongamos, como para tomar un ejemplo particular, que X tiene el valor 3, valores iniciales. X tiene el valor 3 en disco. N le ponemos un valor 1, por ejemplo, y M vale 2. ¿No? Bien, son variables que tiene este programa. Entonces, cuando T1 comienza y hace el read item X, X queda con el valor 3, que es el que tenía inicialmente en disco. Y X es luego modificado, ¿no?, en memoria, ¿no?, con este X menos N, ¿sí? O sea que queda con el valor 2. Eso está en memoria, porque todavía T1 no escribió sobre X. Ahora resulta que T2 lee, hace un read item X. ¿Qué valor de X va a leer? Y va a leer el valor 3, el que tiene en disco, ¿sí? Luego actualiza en memoria a X, le suma M, ¿no? Queda con el valor 5X, ¿no? Luego sigue T1 y escribe el valor de X, o sea, escribe 2. Y luego lee el valor de Y con un read item Y. Luego sigue T2 y escribe el valor de X, escribe un 5, ¿sí? Y luego sigue T1 y actualiza Y, lo escribe en disco, etc.
Entonces, fíjense que acá hubo un problema. T1 actualizó X, pero resulta que esa actualización se pierde porque es sobreescrita por la transacción T2. Y esto es consecuencia de este entrelazamiento. Entonces, este es un ejemplo de una actualización perdida. Obviamente esto no es deseable, ¿sí? Porque acá también dejaría la base de datos en un estado inconsistente, ¿verdad? Una actualización perdida es un problema no deseable. Entonces, a ver. Dice acá en la descripción, dos transacciones acceden al mismo ítem de dato con operaciones entrelazadas. Bueno, ejecutan concurrentemente y el sistema operativo entrelaza las operaciones. Bien. Entonces, algo más antes de pasar al siguiente ejemplo, es que, o sea, una forma de evitar esto es haciendo otro entrelazamiento, ¿verdad? Para evitar esta actualización perdida. Por ejemplo, si T1 escribiera X antes que lo leyera T2, quizás podría evitar este problema. Esto que dice acá, HA, digamos que esto de entrelazar las operaciones de varias transacciones genera una historia o schedule, que luego vamos a definir. O sea que cuando yo hablo de una historia o schedule, estoy hablando de un entrelazamiento de operaciones de distintas transacciones y este es un ejemplo. Bien. Vamos a ver otro ejemplo ahora, que es el del problema del dirty read o lectura sucia, ¿sí? Con otro entrelazamiento. Acá T1 lee el ítem X, lo actualiza restando N y lo escribe. Luego T2 lee el ítem X, lo actualiza sumando M y lo escribe. Y luego T1 continúa con la lectura de I, ¿no? Bien, fíjense que acá ya no tendría ese problema de actualización perdida, ¿sí? Pero, porque son las mismas transacciones de antes, el entrelazamiento se modificó, es otro entrelazamiento, es otra historia, otro schedule, por eso se llama HB. Pero ahora hay un elemento nuevo que voy a comentar ahora, es que en este entrelazamiento se están ejecutando las transacciones y pasa que luego de hacer este read item I, la transacción 1 falla, tiene un problema y aborta. Entonces, bueno, vamos a introducir ahora el concepto de abortar una transacción o abort, ¿no? O sea, la transacción puede finalizar en forma anormal y ahí genera un abort. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser múltiples. Por ejemplo, un error interno de la transacción, un acceso a memoria no autorizado y cancela, una división por cero, cancela, un acceso quizás a un archivo que no exista, por ejemplo, y que genere que cancele, u otro tipo, o por ejemplo, el administrador de procesos considera que por un problema de deadlock, por ejemplo, hay que matar a ese proceso y cancela la transacción, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que ir repasando esos conceptos vinculados con sistemas operativos de deadlock, livelock, que algo vamos a mencionar. Bien, y con gestión de procesos. Entonces, vamos a analizar entonces qué ocurre acá nuevamente. Entonces, T1 lee X, lo actualiza y lo escribe. Y ahora T2 lee X, pero ¿qué lee? Lee el valor escrito por T1, que en nuestro ejemplo, si tomamos que el valor inicial de X es 3, le resta N, que era 1, le queda el valor de 2. Ahora, T2, cuando hace read item X, lee 2 para X, ya no lee 3, lee 2, le suma M, le da 4, ¿no? Y escribe el 4, ¿verdad? Luego T1 continúa, lee el valor de I y cancela.
Entonces, una transacción que es cancelada, dijimos que las transacciones eran unidades lógicas de procesamiento, no puede quedar incompleta, hay que deshacerla, o sea que T1 se va a deshacer. Esto de deshacer se asocia con el término rollback. O sea, tenemos abort, tenemos rollback, que es deshacer una transacción, ¿sí? Bueno, ¿qué pueden comentar de este escenario? Se va a deshacer T1. ¿Qué es lo que queda mal acá? La lectura que hizo T2 va a ser un dato que no está más. Exactamente, es una lectura sucia. De ahí viene el nombre. La lectura que, me perdí acá. La lectura que hizo T2 y que no solo es que leyó y modificó, sino que escribió a disco y es como un valor válido que queda en la base de datos, pero vino de un valor que quedó inválido ya de la modificación que hizo T1. Eso es una inconsistencia. O sea que este escenario de lectura sucia también es indeseable. Bien. Ustedes tienen que conocer estos problemas y poder dar ejemplos, ¿no? O identificarlos también. El Navate da dos escenarios más que se pueden, digamos, mencionar bajo un solo nombre, que es el de lectura no repetible, ¿no? Pero que también el Navate lo menciona como incorrect summary problem, ¿no? O sumatoria incorrecta, ¿no? Este escenario, pero acá lo vamos, ya les digo, a mencionar como lectura no repetible, dice una transacción lee 2 veces el mismo ítem de dato y en el medio otra transacción lo modificó, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no hubiera un control de concurrencia en el escenario de reserva de pasajes, supongamos yo puedo estar mirando la disponibilidad de asientos de un vuelo y mientras tanto otros usuarios pueden estar modificando u ocupando asientos y bueno, yo cuando voy a reservar un asiento resulta que alguien lo ocupó, después lo liberó, o sea, no hay forma de digamos, cada vez que la transacción va a leer, en ese caso, para mostrarme a mí los vuelos disponibles, sin yo haber terminado mi operación, me muestra cosas distintas. Entonces, bueno, es imposible ahí elegir algo. Otro ejemplo que tiene que ver con el escenario del problema de sumatoria incorrecta es cuando supongamos que una transacción tiene que resolver una función de agregación, ¿no? Una función, por ejemplo, que suma los valores de una columna, suma los sueldos del empleado, ¿no? Supongamos que tengo, no sé, 100 empleados, pero mientras está sumando y va tomando el valor de cada tupla, hay otra transacción que va modificando los valores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que suma? Hay un valor que se modificó y que ya lo sumó con el valor anterior, y otro que a lo mejor lo suma con el nuevo valor. Eso es una inconsistencia, eso no debería ocurrir. Entonces, eso quiere decir que cuando la transacción lee 2 veces el mismo ítem de datos, ya se cambió, y es la lectura no repetible. Bien. Entonces, estos serían los problemas. A ver, vuelvo acá. Dijimos que surgen del acceso concurrente sin control, ¿verdad? Bien, otra cuestión importante también que vamos a mencionar en esta parte introductoria del procesamiento de transacciones, algo más que quiero mencionar con respecto al vocabulario, no de las transacciones. Dijimos entonces, la transacción es un proceso, es decir, un programa en ejecución que accede a elementos de la base de datos, ya sea para lectura o para escritura. Es una unidad lógica de procesamiento, la transacción. Estamos en el contexto de sistemas de bases de datos. La transacción puede tener un fin normal o un fin anormal. Si el fin es anormal, es que aborta, hace un abort, y la transacción debe deshacerse, hacer un rollback. Ahora, si la transacción termina con un fin normal, termina normalmente, lo que hace es commit, ¿no? La transacción hace commit, o sea, termina normalmente. Una transacción que hace commit
es una transacción que termina con éxito y que tiene sus cambios en disco en forma permanente. Una transacción que hace commit, por definición, no se deshace. Entonces, mencionamos esos términos: commit, abort, rollback, que es vocabulario técnico vinculado al tema transacciones. ¿Cuáles son las propiedades deseables de las transacciones? Son las propiedades ACID. Atomicidad, consistencia, aislamiento, que la I viene de isolation en inglés, y durabilidad o permanencia. Entonces voy a mencionar qué significa cada una de ellas, ¿no? Todo esto, estas propiedades deseables, son propiedades que ayudan o que son requeridas para que la base de datos siempre esté en un estado consistente, ¿sí? O sea, necesito estas características más otras estrategias, ¿verdad? Bien. Entonces, la atomicidad, o sea, una transacción que cumple con la propiedad de atomicidad, que esto es lo que se le exige a las transacciones, tiene que ver con esto que yo dije antes de la unidad de lógica de procesamiento. La transacción se ejecuta atómicamente, ¿verdad? O sea, o se ejecutan todas las operaciones de la transacción como una unidad o no se ejecuta ninguna. Y a eso hace referencia atomicidad. Si llega a quedar la transacción, digamos, por la mitad, hay que deshacer. Bien. Y este es el ejemplo de la transferencia bancaria, es un ejemplo muy claro. Con respecto a la característica de consistencia, dice: una correcta ejecución de una transacción lleva a la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Es decir, que una transacción tenga esta característica, esta propiedad de consistencia, me está diciendo que cuando inicia la transacción, si la base de datos está en un estado consistente, cuando termine la transacción, la base de datos debe estar en un estado, otro, pero consistente, ¿sí? Bien. Luego, aislamiento o isolation, dice: la transacción, la ejecución concurrente de las transacciones debe ser equivalente a una ejecución serial o secuencial. Es decir, cuando una transacción ejecuta, aunque haya otras transacciones que estén ejecutando en forma concurrente y accediendo a la base de datos en forma concurrente, debe ser eso como transparente. Es como que la transacción estuviera ejecutando sola, en solitario, en forma secuencial. Se ejecuta una transacción, luego otra, y no en forma entrelazada. Es como que esa ejecución entrelazada debe ser transparente para digamos, el sistema, ¿no? O sea, no debería ser equivalente, no debería provocar ningún efecto no deseable sobre la base de datos. Otra forma de expresar esta característica también tiene que ver con cosas que vamos a ver más adelante, es decir, las transacciones no deben hacer visibles a otras transacciones las modificaciones de los ítems de datos hasta que éstas hagan commit. Pero bueno, eso lo veremos más adelante con las estrategias de control de concurrencia. El aislamiento implica que una transacción se ejecuta como si estuviera ejecutando en solitario, ¿no? Aunque haya varias transacciones en ejecución. Eso ya lo había mencionado. Bien, y la cuarta propiedad, que es de durabilidad o permanencia, hace referencia a que una vez que una transacción modifica la base de datos y hace commit, estos cambios permanecen en la base de datos a pesar de los fallos que pueda tener el sistema, ya sea fallos lógicos, fallos de del sistema de base de datos o fallos del sistema general. Puede ser una inundación, una catástrofe. O sea, la base de datos debería, o sea, si una transacción hizo commit, estos cambios deben permanecer, ¿no? No dicen, bueno, pero si hay una catástrofe, ¿cómo pasa? Bueno, se mantienen por ahí copias de seguridad, backups, en otros lugares alejados. Bien.
Bueno, estas propiedades son muy importantes, ¿no? Y son, digamos, básicas. Cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las propiedades ACID de las transacciones? Bueno, es como de cajón saber esto y lo que significa cada una de ellas. Bien. Ahora, bueno, ahora vamos a comenzar a introducirnos en una parte un poco más formal, ¿no? Y vamos a definir, entonces, qué es una historia o schedule, que yo ya lo mencioné. Dice, el orden en el que se entremezclan las operaciones de varias transacciones durante una ejecución concurrente. Una historia H de n transacciones, T sub 1, T sub 2, T sub n, es un ordenamiento de las operaciones de las transacciones sujeto a que por cada T sub i que participa en H, las operaciones de T sub i en H deben aparecer en el mismo orden que en T sub i. Es decir, si yo tengo una transacción que es la ejecución de un programa, yo no puedo cambiar el orden de las líneas del programa. Lo que sí puedo cambiar es el entrelazamiento de las líneas de los programas de distintas transacciones. ¿Cómo las voy a entrelazar? Que ya vimos el ejemplo de la historia A y la historia B, pero no cambié el orden dentro de cada programa que se ejecuta en cada transacción. Eso es lo que dice esta definición de historia H. Y estos ejemplos de HA y HB, después pueden ustedes vincular esto del slide con el pizarrón. Esto refleja, HA refleja lo que está escrito en historia. Ahora lo voy a mostrar. Dice R1X. Esto se interpreta de la siguiente manera. El subíndice es el número de transacción y el R o W es la operación de lectura o escritura y X es el ítem de dato. Entonces, R1X significa que la transacción 1 hizo un read del ítem de dato X. Luego la transacción 2 hizo un read del ítem de dato X. Luego la transacción 1 hizo un write del ítem de dato X. Luego la transacción 1 hizo un read del ítem de datos Y. Luego la transacción 2 hizo un write del ítem de datos X. Bueno, luego acá dice que la transacción 2 hizo commit, terminó con éxito. Luego la transacción 1 hizo un write del ítem de datos Y, y la transacción 1 hizo commit, ¿no? Esto podría asociarse a la historia que vimos en el pizarrón, que aunque en esa historia no estaban los commits, pero para que vean cómo está simplificada la historia en el slide, ¿no? Este sería el R1X. La transacción 1 hizo un read de X. Luego la transacción 2 hizo un read de X, el R2X. Luego la transacción 1 hizo un write de X, W1X. Luego hizo un read de Y, R1Y. Luego la transacción 2 hizo un write de X, W2X. Y así sucesivamente. Fíjense que en esa historia del slide no figura las operaciones en memoria, el X igual X menos N, X igual X más M. No figura porque eso no nos va a interesar a nosotros a la hora de especificar las historias o los schedules. Solo nos interesa saber si la operación es de lectura o escritura, qué transacción la ejecuta y sobre qué ítem de dato. O sea, se simplifica de esa manera. Y eventualmente si hay un commit o un abort, o quizás no hay ninguno de los dos, porque todavía no hicieron ninguna de las dos operaciones de commit o abort, esas transacciones, ¿no? Entonces, y bueno, y la historia B tiene que ver con el ejemplo B también. Y A es abort, ¿no? En esta representación de las historias. Bien, vamos a definir ahora lo siguiente. Dice, dos operaciones en un schedule S o historia H, según lo expresemos en inglés o en español. Dos operaciones en una historia conflictúan si pertenecen a distintas transacciones, acceden al mismo ítem de dato y una de las operaciones es un write.
Entonces, esta es la definición de cuándo dos operaciones en una historia están en conflicto o conflictúan. Entonces vamos a ver cómo aplicar esto. Se tienen que dar las tres condiciones. Vamos a analizar la historia A. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, en la primera operación es la lectura de la transacción 1 sobre X. Me voy a fijar si hay otra transacción que opera sobre X como una escritura. Porque acá dice, pertenecen a distintas transacciones, o sea, no podría ser T1 para lo que quiero buscar. Acceden al mismo ítem de datos, tiene que ser sobre X. Una de las operaciones es un write. Bueno, este es un read y la otra no queda, la otra operación tiene que ser un write. Entonces busco, ¿no? Y encuentro que hay un write de la transacción 2 sobre X. Entonces, R1X y W2X son dos operaciones en H sub A que conflictúan, ¿sí? Creo que hay más. A ver, no hay ninguna otra escritura sobre X que conflictúe con R1X, ¿sí? Que sea de otra transacción. Veamos qué pasa con la segunda operación, R2X. O sea, la lectura que hace la transacción 2 sobre X. Encuentro que hay una escritura que hace la transacción 1 sobre X, que es la operación que sigue. Esas dos conflictúan. ¿Ok? Y a ver si hay alguna otra más. No. Luego tomo el tercer elemento, la tercera operación, W1X. Voy a ver si hay alguna operación de lectura sobre X que haga otra transacción. ¿Mm? O escritura podría ser también. Entonces, encuentro que hay una operación W2 sobre X que conflictúa con W1X. Y así puedo seguir buscando. ¿Sí? Entonces, es importante, van a ver después para qué, poder identificar todas estas operaciones que conflictúan dentro de una historia. Bien, si hay alguna duda, me preguntan. Bueno, vamos a definir ahora, dice, equivalencia de historias, ¿no? Esta definición de equivalencia de historias la vamos a dar en función de lo que se llama la equivalencia según conflicto, ¿no? El conflicto de las operaciones. Porque hay otro tipo de equivalencia que tiene que ver con los resultados que se dejan en la base de datos. Eso no lo vamos a tratar nosotros. Esta es más completa, así que todo lo que trabajemos tiene que ver con conflict equivalence. Así todo esto lo van a encontrar en el NAVATE también. Bien. Entonces dice, dos historias H y H' son equivalentes, se denota con esta simbología de equivalencia, si, primero, están definidas sobre el mismo conjunto de transacciones, y segundo, las operaciones conflictivas tienen el mismo orden, o las operaciones que conflictúan tienen el mismo orden. Esa es la definición de dos historias que sean equivalentes según las operaciones que conflictúan. Que se cumplan estas dos condiciones. Que estén definidas sobre el mismo conjunto de transacciones significa, esto que dice al principio en la definición, una historia H de n transacciones, T1, T2, Tn, bueno, si hablo de equivalencia de historias, H y H' tienen que estar definidas sobre ese mismo conjunto de transacciones, T1, T2, Tn, ¿no? Bien. Pero cambia el entrelazamiento. Entonces yo me pregunto, ¿este entrelazamiento es equivalente? Digamos, ¿no me genera problemas? ¿Me deja la base de datos en estado consistente? Bien, esa sería la pregunta. Bien, ahora vamos a definir historias seriales. H es serial, lo voy a denotar como H sub S, si para todo par de transacciones T sub I y T sub J en H, todas las operaciones de TI preceden a las de TJ o viceversa. Es decir, en las historias seriales no hay entrelazamiento. Tengo primero todas las operaciones de T sub I y cuando termina T sub I vienen todas las operaciones de T sub J. Eso es una historia serial. O podría ser primero todas las de T sub J y luego todas las de T sub I, luego todas las de T sub
Z, no sé, todo así, sin entrelazamiento, tengo una historia serial. Dice, las historias seriales y las equivalentes a las historias seriales son las que consideramos como correctas. Es decir, nos van a evitar tener los problemas que genera esta concurrencia sin control. ¿Mm? Entonces uno podría decir, en base a lo que yo acabo de presentar, bueno, uno puede decir, ¿para qué? ¿Por qué no trabajamos con historias seriales? Y listo. ¿Qué me dicen? No sería concurrente. O sea, sería secuencialmente una tras otra. No sé si bloquearía de los demás procesos, pero no sería eficiente, digamos. Bueno, quizás sí, pero podría bloquear, pero bueno, hay que ver en qué sentido y en qué circunstancia. Pero las historias seriales, si ejecuta una detrás de otra, no hay entrelazamiento, no se podría, digamos, no sería eficiente. O sea, la performance de la base de datos se vería como degradada, digamos, porque no podría utilizar esta cuestión de la concurrencia. Pero, sin embargo, el concepto es importante porque voy a poder tener historias con entrelazamiento que de alguna manera voy a determinar que son equivalentes a las historias seriales. Entonces, si yo digo, esta historia que no es serial, porque tiene entrelazamiento, pero determino que es equivalente a una historia serial, digo, bueno, entonces es correcta y no me trae problemas. Entonces, ahí me va a interesar este concepto de historia serial. Bien. Entonces, seguimos con las definiciones. Nos introducimos entonces en lo que se llama la teoría de la serializabilidad, que es el desarrollo de técnicas que permiten determinar qué historias son correctas y trabajar solo con esas historias, ¿no? Las historias serializables. H es serializable, ¿no? Lo voy a denotar como SR, lo de serializable. H serializable si es equivalente a una historia serial H sub S. Entonces, definimos historia, equivalencia de historias, historias seriales e historias serializables, que son las equivalentes a las historias seriales. Y que son las historias con las que nos va a interesar trabajar, las que consideramos correctas. Vamos a definir ahora lo que es el grafo de precedencia, que permite chequear si una historia es serializable. Entonces, este grafo de precedencia también lo voy a llamar Serialization Graph en inglés, ¿no? Y se va a denotar como SG de Serialization Graph, ¿no? Entonces, bueno. Decimos, dado H, o sea, una historia sobre T, un conjunto de transacciones, T sub 1, T sub 2, T sub n, un SG de H, o sea, un serialization graph o un grafo de precedencia sobre una historia, construido sobre una historia, es un grafo dirigido cuyos nodos son las transacciones, los T sub i, y los arcos de T sub i a T sub j para i distinto de j, o sea, para dos nodos o transacciones diferentes, dice, perdón, lo puedo leer porque le cambié la entonación, dado H sobre un conjunto de transacciones T, un grafo de precedencia sobre H es un grafo dirigido cuyos nodos son las T sub i y los arcos T sub i a T sub j, tal que alguna operación de TI precede y conflictúa con alguna operación de TJ en H. Es decir, ¿cómo lo construyo este grafo de precedencia? Voy a hacer un nodo por cada transacción que tengo en la historia. Y luego, si alguna operación de una transacción I precede y conflictúa con alguna operación de una transacción J, para I distinto de J, en esta historia H voy a hacer un arco que va de TI a TJ. Es un grafo dirigido, o sea que tiene arcos dirigidos, con sentido, ¿sí?
Eso hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a pasar ahora al teorema 1 de la serializabilidad, que dice que H es serializable, o sea, H es una historia serializable si y solo si el grafo de precedencia asociado es acíclico. Es decir, si a mí me dan una historia H y me dicen, esta historia es serializable, es decir, es equivalente a una historia serial, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a construir el grafo de precedencia sobre H y me voy a fijar si tiene ciclos o no. Los ciclos los voy a definir siguiendo el sentido de los arcos. O sea, tiene que ser un ciclo siguiendo ese sentido, ¿no? Porque es un grafo dirigido. Si encuentro ciclos, digo H no es serializable. Y si no encuentro ciclos, o sea que tengo un grafo acíclico, digo H es serializable. Y acá dice H es equivalente a cualquier H sub S serial que sea un ordenamiento topológico de este grafo de precedencia de H, que ahora vamos a ver qué es eso. Es decir, no solamente yo puedo determinar a través de este grafo de precedencia si H es serializable, sino que además puedo decir cuáles son las historias seriales equivalentes a H. Eso es lo que vamos a hacer con el grafo. Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte de pizarrón para ver algunos ejemplos. Bien. Bien, entonces tenemos este primer ejemplo, ejemplo 1, dice sean, dan 3 transacciones, T1, T2 y T3, y las operaciones, obviamente las operaciones son, como ya les dije, se abstraen, digamos, de las instrucciones que operan en memoria principal, o sea, solo se quedan con las operaciones de lectura y escritura sobre los ítems de datos, ¿no? Entonces T1 hace un write de X, un write de Y y hace un commit. T2 hace un write de Y, un read de Y, un read de X, un write de X. Y T3 hace un read de Y y un write de Y. Y acá, bueno, me dan una historia con sus respectivos commits, eso no lo dije. Dan una historia que está definida sobre el conjunto de transacciones T1, T2 y T3. Bien, y es esta, ¿no? Dice W1X, W1Y, y la transacción 1 hace commit, luego la transacción 2 lee sobre X, la transacción 3 lee sobre Y, la transacción 2 escribe sobre X, la transacción 2 hace commit, luego la transacción 3 escribe sobre Y y luego la transacción 3 hace commit. Tenemos ese schedule, esa historia. Entonces, la pregunta es, ¿H es serializable? Vamos a construir el grafo de precedencia. Entonces, el primer punto decía, acá, para construir el grafo, dice, punto 1, hacer un nodo por cada T sub I, o sea que voy a tener 3 nodos, ¿no? Porque tengo 3 transacciones en las cuales se define H. Y luego tengo que ver los arcos, ¿no? Si alguna operación de TI precede y conflictúa con alguna de TJ, hago el arco. Entonces vamos a analizar eso. Bien, entonces, empiezo con la primera operación de H, es un W1 de X. Entonces me voy a fijar si hay alguna otra operación que puede ser read o write, porque recuerden que operaciones que conflictúan, decían, tienen que operar sobre el mismo ítem de datos, ser de transacciones distintas y alguna de las dos operaciones tiene que ser un write. Bueno, acá ya tenemos un write, o sea, la otra puede ser read o write. Tiene que operar sobre X y ser otra transacción diferente de 1. Entonces encuentro un R2X que conflictúa con este W1X. Entonces, voy a hacer un arco de T1
a T2, porque ahí conflictúa a través de X, y eso es lo que vemos acá en este grafo. Veo si no hay ninguna otra que conflictúe con este W1X, ¿sí? Bueno, resulta que encuentro un W2X, ¿no? Que también conflictúa con W1X, pero nuevamente es el arco que va de T1 a T2 por el ítem X, así que eso ya está. Y es eso. Entonces ahora sigo. Con respecto a W1I, me voy a fijar qué operaciones de las que siguen en la historia pueden estar haciendo conflicto. Entonces tiene que ser alguna transacción que opere sobre I y que sea un read o un write. Y encuentro este R3 sobre I, ¿no? Entonces acá ya veo que va a haber un arco que va de T1 a T3, porque hay un conflicto a través del ítem I. Y es el arco que vemos acá. Veamos si no hay alguna otra que opere sobre I y que sea distinta de T3 y de T1. No, no hay. Luego tengo R2X. Voy a ver si luego sigue alguna otra que conflictúe, que opere sobre X y que no sea de T2. No, no hay. Y luego lo mismo evalúo para R3I. Tampoco encuentro otra que conflictúe. Entonces me ha quedado este grafo, que tiene dos arcos, de T1 a T2 y de T1 a T3. ¿Sí? Y es un grafo acíclico, en lo cual me permite concluir, si me baso en ese teorema 1 de la serializabilidad, que H es serializable, ¿no? Entonces, esta es la justificación. SGH no tiene ciclos, H es serializable, y dice y es equivalente a las siguientes historias seriales. Entonces, ¿cómo encuentro estas historias seriales equivalentes? Buscando este orden topológico. Dice, es así. Dice, buscamos el nodo al cual no llegan arcos y lo listamos como primer nodo como primer elemento de la historia equivalente, historia serial, ¿no? Luego voy a sacar ese nodo que listé, lo voy a sacar del grafo junto con los arcos, junto con sus arcos. Y voy a volver a buscar un nodo al que no lleguen arcos. Bien, entonces lo vamos a poner en práctica. Mirando el gráfico, el único nodo al que no llegan arcos es T1. O sea que T1 va a ser el primer elemento de la historia H', que va a ser una historia serial equivalente al H. Entonces T1 lo voy a sacar ahora del grafo y también los arcos asociados a T1. Entonces me van a quedar dos nodos, T2 y T3. Ahora tengo que mirar de esos nodos o de ese subgrafo que me quedó, otro nodo al cual no lleguen arcos. Y en este caso son dos, T2 y T3. Entonces ahí ya tengo dos historias seriales equivalentes. Las dos van a empezar por T1. Otra va a seguir por T2, luego saco T2 de ese subgrafo y me queda solo T3. Entonces me va a quedar H', T1, T2, T3. H sub 2, digamos, T1, T3, T2, que es la otra opción, ¿no? Entonces, ¿qué significan estas historias seriales equivalentes? Que primero se ejecutan todas las operaciones de T1, luego todas las de T2 y luego todas las de T3 en el caso de H'. Y esta historia H' es equivalente a H. Estamos hablando de esta equivalencia basada en operaciones conflictivas, ¿no? Entonces, recuerden cómo lo habíamos definido. Equivalencia de historias. Las historias son equivalentes y están definidas en el mismo conjunto de transacciones y las operaciones conflictivas tienen el mismo orden, ¿no? Entonces, en función de eso, es la conclusión a la que llegamos. Bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ejemplo 2. También tenemos tres transacciones. T1 tiene una lectura sobre el ítem A, una escritura sobre B. T2 hace una lectura sobre C, una escritura sobre A. Y T3 hace una lectura sobre A, escritura sobre C y escritura sobre B. Y me dan una historia definida sobre T1, T2 y T3.
con un entrelazamiento particular, ¿no? Que es este. R3DA, W3DC, R2DC, W2DA, R1DA, W1DB, W3DB. Me preguntan, ¿H es serializable? No sé, voy a hacer el grafo de precedencia, ¿no? El serialization graph de H. Entonces, voy a escribir un nodo por cada T sub I sobre la cual está definida H, o sea, T1, T2 y T3. Y ahora tengo que ver dónde van los arcos. Otra vez vuelvo a buscar las operaciones que están en conflicto según la definición que vimos. Entonces tengo R3 sobre A, tendría que buscar otra operación sobre A de otra transacción. Entonces, y que sea una escritura. Entonces encuentro W2 de A. Cumple con la definición de conflictuar, ¿no? De conflicto. Entonces tendría que hacer un arco de T3 hacia T2. E indico que conflictúa por A. Sigo buscando si no hay más conflictos con esta primera operación. Fíjense, bueno, tengo R1A. R1A está en conflicto con R3A. No, porque no es un write. Perfecto. O sea que ahí no hay conflicto. Son de transacciones distintas, operan sobre el mismo ítem de datos, pero no cumplen que alguna de las dos sea un write. Así que ahí lo dejo. Sigo buscando y ya no hay más. Entonces ahora me voy a analizar para la segunda operación de H, que es W3C, ¿no? Entonces busco otro que opere sobre C y bueno, tengo R2. R2C, que es la operación que sigue. Estas dos conflictúan. Hago un arco de T3 a T2. ¿Mm? Y conflictúan sobre C. Esta que está acá es una C, ¿no? Entonces, este arco en realidad indica el conflicto de T3 y T2 sobre el ítem A y sobre el ítem C. Bien, sigo buscando otro que opere sobre C, no hay, así que eso ya está. Paso a la tercera operación de H, R2C. Busco otro que opere sobre C, no tengo, listo. Paso a la cuarta operación, W2A. Otro que opere sobre A partir de ahí, ¿verdad? No hay, sí, R1A. W2A, R1A conflictúan, ¿no? Uno es un write, son transacciones distintas, operan sobre el mismo ítem de datos. Hago un arco de T2 a T1. Bien, acá está, y digo que el conflicto es a través del ítem de dato A. Sigo buscando. Ahora tengo, bueno, R1A, no hay otra operación que siga que conflictúe, y luego tengo W1B, busco la única que sigue, conflictúa, porque opera sobre B, es de otra transacción, y las dos son write. Así que hago un arco de T1 a T3, ¿no? Y esto es por B. Y ahora me fijo, ¿no? Cómo quedó el grafo, y encuentro un ciclo, ¿no? En este grafo dirigido, o sea que sigo el sentido de las flechas. Va de T1 a T3, de T3 a T2 y de T2 a T1. Claramente hay un ciclo que me permite decir que H no es serializable y ahí termina la cuestión, ¿sí? O sea, no es una historia que me garantice buenas propiedades para mi base de datos, la descarto. Entonces, en realidad, esto me genera, esta estrategia de usar el grafo de precedencia está buena, digamos, me permite determinar si la historia es o no serializable, son las historias con las cuales me interesa trabajar, pero genera este problema en la eficiencia del sistema, ¿no? Supongamos que, bueno, tengo las transacciones que van a estar ejecutando y el scheduler, el sistema operativo, genera una historia, genera un entrelazamiento para que se ejecuten las transacciones. Entonces el sistema tiene que armar el grafo de precedencia y chequear si la historia es serializable o no. Si no es serializable, la descarta, tiene que pedir otra historia y volver a chequearla. Entonces, esto no es muy eficiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver luego otras técnicas, la clase que viene, que permitan que el sistema sea un poco más eficiente para manejar este tipo de situaciones. Bien, ¿qué más?
Bueno, lo de control de concurrencia lo voy a dejar para la próxima. Hay un ejercicio más para resolver. Eso, bueno, se los voy a dejar de tarea. Está el enunciado, a ver si lo tengo acá, está también en el campus, es este. Dice, voy a ponerlo así. Dada la siguiente historia H sobre el conjunto de transacciones T1, T2, T3, T4 y el conjunto de ítems de dato A, B, C, D, E. Y da la historia H, como acabamos de ver. Hacer el grafo de precedencia de H, indicar si H es serializable y en caso afirmativo indicar todas las historias seriales equivalentes. Sugerencia para resolver el ejercicio, en primer lugar es conveniente reescribir H en forma tabular. Y acá ya lo hace eso, ¿no? Entonces es más fácil de esta manera ver las operaciones que conflictúan. Por ejemplo, en cuanto a cuál precede a cuál, eso, ¿no? En función de esto ustedes tendrían que construir el grafo y, bueno, resolver el ejercicio. Y eso, bueno, lo voy a dejar como tarea y lo vamos a charlar la resolución la clase que viene. O sea, alguien va a mostrar la resolución en pantalla y vamos a ver si está ok o no. Y bueno, la explicación de la clase de hoy la voy a terminar acá. Como ya les digo, tienen todo el material en lo que subí al campus, en el capítulo 21 del Navate y en los slides y el pizarrón que subí. Para la clase que viene voy a completar con otros slides adicionales y otro pizarrón. Y entonces vamos a ver las técnicas de control de concurrencia y las de recuperabilidad, el tema de recuperabilidad de historias. Bueno, entonces aquí terminamos hoy. Y voy a dejar este tiempo que queda para consultas de lo que fuere, digamos, de esta temática, de la materia o de las correcciones en cuanto a modelización el primer parcial. Así que, bueno, nada, los escucho y los que no tienen ninguna consulta, nos vemos la próxima. Así que bueno, eso.